Hablemos ahora de los lóbulos del riñón. Cada lóbulo, o bueno, un lóbulo de un riñón va a estar compuesto por una pirámide renal, por el tejido cortical circundante, ¿sí? Y además de esto va a estar formado por las arterias y las venas que se encuentran a este nivel. Así es como se compone un lóbulo renal. Ahora, la lobulación del riñón es mucho más evidente en el feto, donde incluso se manifiesta por la presencia de superficies convexas y surcos en la configuración externa del riñón. Este es el riñón de un feto, donde la lobulación se hace mucho más presente. Existe algo que se llaman segmentos renales, que es muy similar a la segmentación hepática del hígado. Obvio, segmentación hepática del hígado, pero esta segmentación depende de la ramificación de las arterias y de las venas renales, que es lo que hablaremos a continuación. Sobre vasos y nervios del riñón. Al momento de hablar sobre los vasos y los nervios del riñón, nos referimos a la arteria renal, la vena renal y el plexo renal. En cuanto a arteria y vena, únicamente nos vamos a referir a la parte macroscópica. Sí, es decir, vamos a llegar hasta las arterias interlobulares y las venas interlobulares, ya que irnos más profundo es tocar los temas de histología, o si no ya sería anatomía microscópica, que esto lo veremos en otro video aparte sobre arteria y vena renal. Pues bien, aquí mencionaremos lo más importante. Las arterias renales nacen de la aorta abdominal a la altura de L1 y L2 por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. De ordinario, la arteria renal es más corta, mide aproximadamente 3 centímetros, mientras que la arteria renal derecha es un poco más larga debido a la disposición de la aorta, que se encuentra ligeramente desviada hacia la izquierda. Pues bien, la arteria renal derecha, como les mencioné, mide de 3 a 5 centímetros de longitud, se dirige transversalmente hacia afuera, pasando por detrás de la vena cava inferior, por detrás de la vena renal y finalmente por delante del uréter, para llegar al ilio renal. En cuanto a la vena renal izquierda, esta mide 3 centímetros de longitud, se dirige transversalmente hacia afuera, únicamente pasa por detrás de la vena renal izquierda, ya no de la vena cava inferior, únicamente por la vena renal izquierda, y finalmente llega al ilio renal. Ambas arterias llegadas al ilio renal, antes de llegar al ilio renal, van a emitir dos colaterales principales. La primera se llama arteria suprarrenal inferior o arteria capsular inferior. Aquí podemos observar las arterias suprarrenales superiores que nacen por encima del tronco celíaco, ¿sí? A partir de las arterias frénicas inferiores. Esta es la arteria frénica inferior, estas son las arterias suprarrenales superiores. Las arterias suprarrenales medias nacen directamente de la aorta y las suprarrenales inferiores nacen pues de las arterias renales. Y la otra colateral corresponde a la arteria ureteral superior, que se encuentra nutriendo a la pelvis renal y a la porción superior del uréter. Ahora sí, una vez dentro del seno renal, la arteria renal se va a dividir en dos troncos principales, en un tronco anterior o tronco prepiálico, por delante de la pelvis, prepiálico, y un tronco posterior que se encuentra por detrás de la pelvis, conocido como retropiálico. El tronco que pasa por delante de la pelvis renal, es decir, el tronco prepiálico, da origen a 4 ramas segmentarias. Aquí la podemos observar. Importantísimo estas 4 ramas segmentarias, que son las que estamos viendo acá, ya que son las que van a marcar la segmentación del riñón. Estas ramas tenemos una rama superior, ¿sí? Una rama anterosuperior, una rama anteroinferior y una rama inferior. Aquí tenemos una rama superior, una anterosuperior, una anteroinferior y una inferior. Mientras que pues el tronco posterior primero pasa por encima de la pelvis renal y luego por detrás y se distribuye por la parte posterior del riñón y solo va a irrigar, por así decir, un solo segmento del riñón, que es el segmento posterior. ¿Sí? Estas ramas de aquí ya les mencioné que corresponden a los troncos prepiálico y retropiálico, y las ramas que dan origen a estos troncos se llaman ramas segmentarias porque van a demarcar la segmentación del riñón. Estas ramas segmentarias pues penetran, vamos a ver si tengo una imagen, bueno, no tengo una imagen. Estas ramas segmentarias penetran en el parénquima renal a cada lado de las pirámides renales con el nombre de arterias interlobulares. Testit las llama arterias interpiramidales porque se encuentran entre las pirámides renales, o arterias peripiramidales. Y hasta aquí nomás nos vamos a quedar en la descripción de arteria renal. Vamos a ir más profundo hasta llegar a arteriola aferente, eferente y toda esta vaina cuando toquemos el tema de arteria y vena renal en un vídeo independiente, en un vídeo aislado. Ahora hablemos del drenaje venoso. Hablemos de la vena renal.